Ah, Fray Rodrigo. ¿Ya ha llamado Dios a su lado a doña Petronila? Así es, hermano Garcés. Nuestra señora doña Petronila ha exhalado su último aliento. Y al instante, una sonrisa ha aflorado en su rostro, sin duda al contemplar la divina faz. Junto a ella, se encontraban sus hijos, el rey Alfonso y sus hermanos, Pedro, Dulce y Sancho, además del notario mayor de la corona, los obispos de Huesca y Barcelona, el arzobispo de Tarragona y otros nobles y clérigos, además de todas sus damas de compañía. Hoy la corona se viste de luto, llorando a su reina. Dios nos la ha quitado muy pronto de nuestro lado con apenas 37 años, en plena madurez, y cuando más falta le hacía a su hijo, el rey Alfonso. Tantas eran sus virtudes, que Dios la ha querido tener a su lado. Eso creo yo. Pero a pesar de su juventud, su vida se vio jalonada por infinidad de situaciones complejas. Una vida transcurrida en silencio, plenamente dedicada a servir a Aragón y a su esposo, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, y luego a su hijo, el rey. Ya desde su nacimiento, tuvo marcado su destino. El destino de una reina, ya lo creo. Nacida para salvar a Aragón del lío en el que lo había metido su tío Alfonso. Y con 14 años recién cumplidos, casada en Lérida con Ramón Berenguer. No le fue permitido tener infancia. Tras la celebración de los esponsales de Barbastro, se hizo cargo de ella la hermana de su futuro esposo, doña Berenguela, reina de Castilla como esposa de Alfonso VII. Así es. Aún recuerdo cuando su padre, don Ramiro, tras la firma de los esponsales de Barbastro, me dijo: Rodrigo, te voy a encargar algo que Dios y yo te agradeceremos y en mi caso, eternamente. ¿Y de qué se trata, mi señor? Le dije yo. Pues que voy a pedirte que seas para ella, el padre que no he sido ni podré ser. Te la encomiendo, poniendo en tus manos el destino del reino. Fíjate si es importante lo que te entrego. Y también te ruego que me perdones por haber puesto sobre tus hombros semejante carga. Y a Toledo marché en pos de doña Petronila, para dar cumplimiento al real encargo. Verdaderamente fue una carga dura pero hermosa. ¿No creéis? Sin duda alguna. Pero doña Petronila fue desde siempre una niña muy juiciosa y muy alegre, a pesar de haberse criado sin padre ni madre, siempre al cargo de niñeras y damas de compañía. Por esta razón pienso que nació con una madurez impropia de sus años. Nació para ser reina, además de esposa y madre de rey. Y añado yo a todo eso, que poseía un gran carácter, y aunque no lo mostrase muy a menudo, cuando algo no le parecía conveniente, lo manifestaba de forma suave y contundente. Yo puedo dar fe de esta faceta de su personalidad. No era precisamente un florero lo que el conde de Barcelona tenía en casa. Ya desde el primer momento, le dejó claro a don Ramón Berenguer, su carácter firme y generoso aprendido sin duda, en la estricta vida en la que fue educada por la hermana de su esposo, doña Berenguela. Cuando a doña Petronila, cumplidos ya los 14 años, la trajeron desde Toledo hasta Huesca, camino de Lérida, donde tendrían lugar los desposorios, el conde de Barcelona se desplazó a Huesca para recibir a su futura esposa. Poco se imaginaba el buen conde el recibimiento que le aguardaba. El encuentro se produjo en el Palacio Real de Huesca y hacía bastante calor. Ella tenía 14 años y don Ramón Berenguer, 37. Imaginad el mal rato que debió de pasar. Señor, antes de que reciba vuestros saludos y parabienes, quisiera haceros unos comentarios que considero indispensables para nuestro buen gobierno. El objeto de ello es poner en vuestro conocimiento que estoy al tanto de ciertos hechos y no quisiera que pensarais que desconozco. Además de rogaros que en el futuro, será absolutamente deseable que no se oculten a mi consideración acontecimientos de gran trascendencia, pues tened por seguro que yo compartiré con vos el peso del gobierno con el mejor de los ánimos y con la mayor de las discreciones. ¿Y qué es ello, señora? Que yo gustosamente atenderé vuestras demandas. Tengo aquí un documento que quiero leeros. Dice así: en el nombre de la Santa e Indivisa Trinidad. Esta es carta de firmísima conveniencia y de paz indisoluble hecha entre Ramón, conde de Barcelona y señor de Aragón, y el príncipe García, rey de Navarra, y sus sucesores, perpetuamente. En primer lugar, uno a otro da su fidelidad sin dolo ni fraude y en cualquier modo, que en adelante permanezcan amigos, firme y fidelísimamente,
tanto ellos como sus sucesores, de tal manera, que no haya otra lucha ni ninguna disputa entre ellos y sus sucesores, sobre los reinos de Navarra y Aragón, sino que recíprocamente, sinceramente e íntegramente, se presten consejo y auxilio, por instigación divina, convienen el rey y el conde citados, en el legítimo matrimonio que se ha de contraer entre el mismo conde Ramón y Blanca, hija legítima del rey. Y porque entre personas destacadas no debe contraerse matrimonio sin legal instrumento de dote, el citado conde dará a la citada hija del rey, por lo menos, 12 castillos, según la costumbre de los reinos de Hispania. Si más le diese, no será obligado corresponder la generosidad por su nobleza y amor liberal. El rey dará al conde y a su hija 4 castillos, a saber, Tauste, Pradilla, Los Fallos y Espetella el mismo día que el citado conde tome como mujer legítima a la hija del rey y el conde dará Carcastillo al rey. Los poseedores de los citados 4 castillos que constituyen la dote, jurarán fidelidad y homenaje a la predicha hija del rey y que ellos en adelante, responderán y obedecerán como a propia señora suya, si ella sobreviviese al conde, o si el conde a ella la dejase sin causa alguna, por la cual perder deba, tanto la dote, como los predichos castillos, de donde ella estuviese en honor y no quisiese ni pudiese quitar. Si la predicha hija del rey, muriese antes de que se hiciese el matrimonio, o después sin heredero, la amistad y concordia permanezca firme e indisoluble, en perpetuo, como en estos juramentos se estatuye. Convenimos que el aludido matrimonio se contraiga antes de la próxima festividad de San Miguel del siguiente año, sin falacia ni duda y con veracidad, si antes no se pudiese hacer a honor y utilidad de una y otra parte. Convenimos también que, desde Orpéis y de Morella y de los términos del reino de Zaragoza y Daroca y Calatayud en adelante, que los territorios que el rey y el conde adquiriesen conjuntamente, o el uno sin el otro, con mano armada o por donativo o de cualquier otro modo, desde ahora en adelante lo dividan por mitad amigablemente, y así concordes lo tendrán o de común consejo, dividan las adquisiciones. Todas las cosas predichas, como mejor y más cuerdamente y santamente puedan entender, apartados todo dolo y fraude, lo firman ellos para cumplir y hacerlo cumplir, el rey y el conde predichos, tanto con fidelidad propia y juramentos bajo su persona por ellos hechos, así como los juramentos de muchos de sus hombres ahora y que en lo futuro se harán, si el uno con el otro quisiese quejarse razonablemente y el otro aceptase idóneamente. Que todas las cosas se hagan del modo indicado, jurando de parte del conde, primeramente Raimundo de Puchalt y Bertrán de Castellet. De parte del rey lo juran Jimeno Aznárez y Guillermo Aznar y Rodrigo de Azagra. Maestro Roberto, arcediano de la iglesia de Pamplona, y del rey García principal capellán y clérigo del citado conde, hizo esta carta en el 1 de julio de 1149. ¿Es esta la lealtad que debo esperar de mi esposo? ¿Acaso pensáis que mi padre, don Ramiro, me entregó a vos, para que pudierais decidir a vuestro gusto, mi destino? Señora, eran tiempos complicados, y en el juego de los príncipes, a veces las situaciones obligan a tomar posiciones que no siempre pueden ser bien comprendidas y entendidas por quienes no juegan la partida. Os rogaría, señora, que creyeseis mis palabras. Desde que firmamos las capitulaciones de Barbastro, en el año 1137, y durante 10 años, ambos reinos, Aragón y Navarra, disputábamos con ahínco por razones fronterizas. En el 1147, pactamos una tregua en Gallur y Cortes, debido a que tanto García como yo mismo, acudimos a la llamada de nuestro señor natural Alfonso VII de Castilla, para asediar Almería y una vez terminado, yo emprendí el asedio de Tortosa. García por su parte, continuó atacando las fronteras de Aragón, tomando Tauste y Los Fallos. En estas circunstancias, intervino Roberto, arcediano de la iglesia de Pamplona, sin duda siguiendo órdenes de García, proponiendo el pacto que habéis leído. Creedme cuando os digo, que ese tratado no estaba en la mente de ninguno de los dos, llevarlo a término. Por mi parte, porque necesitaba tener tranquilas las fronteras con Pamplona, mientras yo ampliaba nuestros territorios. García, porque quería presionar a Alfonso el Castellano para que aceptara la boda de Doña Blanca con su hijo Sancho, cosa que ocurrirá el año que viene. Lamento que esta noticia os haya hecho dudar de mi fidelidad y de mi palabra, dada a vuestro padre, el rey Ramiro. Vuestras palabras me reconfortan. Debo deciros que por un momento, sentí un gran peso dentro de mí. Os creo de todo corazón. Como decís, en ocasiones,
En los juegos entre príncipes se utilizan atajos y recovecos poco edificantes. Doy por zanjado el incidente. Pero aún hay otra cosa que quiero comentaros, don Ramón. Ha llegado a mi conocimiento la existencia de un hijo vuestro, que a la sazón cuenta ya con 10 años, al que le habéis impuesto el nombre de Ramón Berenguer. Por descontado, señora, que no os hubiera ocultado tal hecho, y tan solo la falta del momento oportuno ha impedido que yo mismo os pusiera en conocimiento de la existencia de mi hijo Ramón. Sin embargo, quisiera... No digáis nada más. No os pido cuentas, pues soy consciente de la situación que nos ha tocado vivir desde nuestro compromiso de Barbastro. Ramón Berenguer, vuestro hijo, será para mí, ya que no como un hijo, lo será como un hermano, y por tanto, le daré el afecto fraternal debido y un hueco en mi corazón. Únicamente, espero y deseo que, una vez que estemos unidos en matrimonio, ambos nos entregaremos mutuamente el uno al otro, tanto en alma, cuerpo y pensamiento. Alzaos pues, mi señor. Señora, en ello comprometo la salvación de mi alma. Y por vuestras palabras, más propias de una persona madura que de una de vuestra edad, comprendo la grandeza de vuestro corazón y la firmeza de vuestros principios. Desde este momento, mi vida y mi existencia os pertenecen solo a vos. Pues dicho esto, me place recibiros como mi esposo y señor. Contad con mi leal saber, discreción e inteligencia, que estarán siempre a vuestra disposición. Lo demás, estará en las manos de Dios. Sabía estar en su papel en todo momento, en los buenos y en los malos. Recuerdo que cuando murió su esposo, durante su viaje a Alemania para entrevistarse con el emperador Federico Barbarroja, la noticia llegó a Barcelona a los 3 o 4 días de haberse producido el óbito, por medio de un emisario que agotó una docena de buenos caballos. Recuerdo la tensión que la noticia generó y que se vivió en palacio, y cuando a los pocos días, llegó la comitiva fúnebre portando los restos de don Ramón Berenguer, doña Petronila, después de llorar y rezar ante el féretro, me llamó aparte para ordenarme que asistiera a una reunión que quería tener con los que asistieron a su esposo durante el dictado de su testamento oral. En aquellos momentos, antepuso al dolor de esposa, el porvenir de la corona. Algo rondaba en su cabeza porque quería conocer de primera mano los términos exactos del testamento que había dictado su esposo. Doña Petronila, que hasta aquel terrible momento se había mantenido en un discreto segundo plano, al fallecer el príncipe de Aragón, creyó llegado el momento de dar un paso al frente y tomar las riendas de la situación. Había mucho en juego, y nadie mejor que ella, para navegar por aquellas procelosas aguas de los intereses particulares. Mi buen fray Rodrigo. Es en estos momentos cuando más necesito de vuestra presencia y consejo. Son ya muchos los años que gozo de vuestra compañía desde que mi padre os encomendó mi custodia. Ya lo creo, doña Petronila. Los años van cayendo, uno tras otro, de forma inflexible. Desde aquel día he sido testigo de vuestro devenir y he procurado cumplir el mandato del rey Ramiro, lo mejor que he sabido. Pero debo deciros, que han sido años de gran satisfacción para mi ánimo y mi alma, al veros crecer en la senda de la bondad, la firmeza y la responsabilidad. Y a fe que lo habéis cumplido, fray. A mi total y completa satisfacción. Y espero que lo sigáis haciendo durante muchos años todavía. Hoy os he mandado llamar porque quiero reunirme con los 3 testigos que oyeron el testamento oral de mi esposo. A vos os puedo confiar una cuita que me ocupa, y es que no sé por qué, necesito ver sus caras cuando les pida que me transmitan las últimas voluntades del conde de Barcelona. ¿Acaso tenéis alguna duda al respecto? ¿Qué es lo que os mantiene preocupada? No sabría deciros. Cuando están en mi presencia, observo alguna mirada furtiva, una frase al aire por aquí o un comentario por allá, que me tienen desbaratado el ánimo. Pido a Dios que me perdone. Quiero que seáis testigo de ella y toméis nota de cuanto se diga. Así lo haré, señora. Tomad asiento, mis buenos amigos. Nos acompaña mi fiel secretario, fray Rodrigo, quien tomará cumplida nota de esta reunión. Deseo hablar personalmente con las personas que compartieron con el conde de Barcelona, mi esposo, los últimos momentos de su existencia, y que oyeron directamente de sus labios sus últimas voluntades. Decidme, ¿cómo y cuándo se sintió mal mi esposo? ¿Cuál fue la causa de tan terrible desenlace? Señora, desde que salimos del puerto de Barcelona, el conde mantuvo en todo momento una salud perfecta.
La travesía hasta Niza transcurrió en medio de una mar picada que nos mareó a todos menos a vuestro esposo, quien sonreía al vernos a todos en tal mal trance con la cabeza asomada a los costados de la nave. Una vez que pisamos tierra nos dirigimos hacia Turín, lugar de la entrevista con el emperador Barbarroja. Al poco tiempo de desembarcar, comenzó a sentir mareos y escalofríos. Al principio, parecía que se trataba de algo pasajero, pero a la altura del Borgo de San Dalmazzo, su debilidad comenzaba a ser extrema y preocupante. Decidimos detenernos allí, para ver si se recuperaba. Pero lejos de esto, la situación se fue agravando, hasta el punto que el día 4 pidió confesión y nos convocó a los aquí presentes, para que oyéramos sus últimas voluntades. Pasados 2 días, fallecía en medio de grandes convulsiones. Puedo aseguraros, señora, que don Ramón Berenguer murió en brazos de nuestro Señor, confortado tras confesar y recibir el cuerpo de Cristo y con una gran paz interior, según él mismo me musitó al oído, pues apenas sí podía hablar. Señora, así lo corroboro yo, Albert de Castellbell, que fui requerido por el senescal para ser testigo del dictado de sus últimas voluntades, realizadas oralmente, pues de otra manera era imposible. ¿Y no había ningún físico en las cercanías que atendiera a mi esposo? ¿Tan pobres son esas tierras que carecen de físicos que sanen a los que en ella viven? Señora, aquellas tierras son muy pobres, y apenas hay villas y pueblos. Todo lo más aldeas. Borgo de San Dalmazzo, apenas es una villa de 100 habitantes. Y Niza, quedaba ya lejos, dada la premura que presentaba la ocasión. Creedme, señora, que Dios nos lo quitó de las manos en un tiempo extraordinariamente corto, sin darnos ocasión para intervenir. Tan solo, y fue lo que hicimos, rezar pidiendo a Dios que le ayudara. Aunque ya sé que los 3 habéis transmitido las últimas voluntades del conde de Barcelona al notario real para que éste levante la correspondiente acta, quisiera que me hicieseis un relato conciso de las mismas. Así lo haré, señora. En dicho testamento nombra a su primogénito Ramón, conde heredero universal de todos sus estados y honores de Aragón, Barcelona y demás, exceptuando el condado de Cerdaña, que lo da a su segundo hijo Pedro, junto con el señorío de Carcasona y otros dominios, con la condición de que Pedro rinda homenaje a su hermano Ramón, una vez que éste haya sido investido como rey. También nos dictó instrucciones precisas sobre el orden en el que tenían que heredarse los honores entre sus hijos, en caso de muerte de alguno o falta de ellos a la hora de heredar. Establecía que, de morir Ramón sin descendencia, el trono pasase a Pedro. Si feneciera la vida de este sin descendencia, su hijo menor, Sancho sería el heredero. A vos, señora, os deja para vuestra manutención, las villas y castillos de Besalú y Rivas. Luego, deja una serie de posesiones a diversos beneficiarios. Y finalmente, puso a sus hijos bajo la tutela de Dios y de Enrique, el rey de Inglaterra. ¿Y no os encomendó nada más? ¿No añadió nada más a sus últimas voluntades? No, señora. El detalle exacto lo reflejamos en el acta que levantó ayer el notario real. ¿A qué, exactamente, os referís, señora? Si queréis, daré lectura al detalle incluido en la mencionada acta. No hace falta, mi buen senescal. Pero en alguna ocasión me habló de incorporar algún territorio al legado del reino de Aragón. Esa es la razón de mi curiosidad. Por mi honor, señora, que todo cuanto os he manifestado y hemos declarado bajo juramento al notario real, es lo que nuestro señor, don Ramón Berenguer, que Dios tiene en la gloria, nos dictó, en un momento tan trágico. Gracias por vuestra dedicación, don Guillermo, senescal del conde de Barcelona, y a vos, caballero Castellbell, y especialmente a vos, fray Guillermo, su confesor personal, por haber asistido a mi esposo en el trance final de su vida. A todos os agradezco, en mi nombre y en el de mis hijos, vuestra lealtad y haber socorrido a mi esposo, y padre en sus últimos instantes de vida. Y ahora permitidme que me dedique a nuestro esposo, pues todavía queda mucho por hacer. ¿Por qué creéis que doña Petronila ha preguntado eso? Había algo en su tono que me ha preocupado, como si... No creo que su interés obedezca a algo en concreto. Ciertamente hubo un tiempo en que hubo rumores sobre unas anexiones de territorios a Aragón, pero pasado el tiempo, dejó de hablarse sobre ello. Nadie puede saberlo. Esa es mi opinión. Al fin y al cabo, es lógico que doña Petronila desee conocer en detalle lo ocurrido en Borgo de San Dalmazzo. Y si ahí ocurrió algo, ya lo he olvidado. Pues por Dios, digo, que a mí me ha dejado intranquilo. No remováis en vuestra conciencia lo que pasado está. Y en la vida en ocasiones hay que elegir entre situaciones que no nos gustan, pero que debemos tomar. Dios a buen seguro nos habrá perdonado. Yo también quedé sorprendido por aquella actitud de doña Petronila. Tuve claro que tras ella, había una sospecha.
¿Cuál? Lo desconozco, pero algo rondaba por su cabeza. Siempre fue una persona con gran alcance y previsión. Tras la muerte del conde de Barcelona, la situación se tornó un tanto inestable. Algunos nobles comenzaron a manifestar algunas apetencias de poder que a doña Petronila no le gustaron. Días más tarde nos reunió al conde de Pallars Arnalmir, a Blasco Romeo su mayordomo, al arzobispo de Tarragona Bernat Tort y a mí mismo, y decidió, por el bien de su hijo y de la corona, intervenir sin premura de tiempo para tratar de poner orden y llevar el grano a su granero. Os he convocado porque quiero que me asistáis con vuestro consejo. Están llegando a mi conocimiento noticias alarmantes sobre ciertos movimientos de nobles aragoneses y barceloneses con la intención de asignar la tutela de mi hijo Alfonso a otra persona, ignorando lo dispuesto por mi esposo en sus últimas voluntades. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señora, estáis en lo cierto. Algunos nobles ven con preocupación este asunto y muestran un cierto desasosiego que les inquieta en el sentido de que, permitidme que os lo diga con franqueza, no os ven a vos capacitada para ejercer la tutoría del futuro rey de la corona de Aragón. Y lo que es peor, ya se han mostrado decididos a ofrecer el desempeño de la tutoría al rey de León, Fernando II, al que consideran más conveniente que vos para ejercer esta función durante la minoría de edad del infante Ramón. ¿Y por qué no se han dirigido a mí? Al fin y al cabo, soy la reina de Aragón, y algo tendré que decir en algo tan fundamental como la tutoría de mi hijo, siendo como soy su madre, ¿no os parece a vuestras señorías? Máxime si van a ignorar lo estipulado por mi esposo, el conde de Barcelona. Justamente por eso, por ser mujer y madre, es por lo que os han obviado. Pero además, porque el rey de León ya ha manifestado su voluntad de aceptar la tal tutoría si le es ofrecida. Y tan sesudas señorías, han pensado en las tensiones que se están produciendo entre los reyes de Pamplona, Castilla y León, y cómo todos miran de reojo nuestras tierras, dispuestos a arrebatarnos parte de nuestro territorio. Desde luego, dadas las tensiones entre esos reinos, tal vez no parezca muy conveniente tal decisión. Poner al infante Ramón bajo la tutela del de León, podría obligar al de Pamplona a extraer conclusiones poco beneficiosas para nuestros intereses. Y no digamos al castellano. Absolutamente nefasto. No sería la primera vez que algo así ocurriera, y no hace mucho tiempo de ello. Coincido con vuestro acertado criterio, señora, y me parece muy grave tal determinación, cercano al desatino. Me preocupa que puedan existir intenciones poco claras que deduzco de ese interés de una parte de la nobleza aragonesa y condal. Y creo que es mi deber, tratar de corregir con urgencia una deriva que no me parece conveniente. Ordenaré reunir al Consejo de Regencia y dejaré claro este asunto. Agradezco vuestro apoyo y consejo. Y ahora, señor arzobispo, hacedme la merced de permanecer unos momentos más a mi lado, pues tengo que encomendaros algo muy urgente. Don Bernat, os he hecho quedar porque quiero encomendaros una gestión muy importante. ¿De qué se trata, señora? Estoy a vuestra disposición. Quiero entregaros una carta para que vos la llevéis personalmente al rey de Inglaterra, Enrique, y que me traigáis la contestación sin demora. ¿Inglaterra, señora? ¿Os parece arriesgado o sentís algún temor? Oh, no, señora, es simplemente que me habéis sorprendido por vuestra audacia, pues creo entender el motivo de tal carta. Pienso poner a Enrique en conocimiento de lo dispuesto por mi esposo, a la vez de pedirle que delegue en mí su representación de la tutoría, siempre, naturalmente, bajo su supervisión. Estoy seguro de que así será y tened también por seguro que el Consejo de Regencia no aceptará de muy buen grado vuestra iniciativa. Eso creo yo también. Pero no me detendré ante nada para salvaguardar los derechos de mi hijo y de la corona. Si algunos piensan medrar porque soy una mujer indefensa, yo misma les sacaré de su error. Monseñor, he decidido que os acompañe en el viaje, mi más entregado servidor, Fray Rodrigo. Como determinéis, señora. Acompañaré al señor arzobispo hasta la pérfida avión. Y bien que me place, Fray Rodrigo, mejor acompañamiento es imposible cuando deberemos partir, señor. Calculo que en un par de días. Los necesarios para que pueda dictar la carta y ponerla en vuestras manos. El asunto que nos ocupa debe ser afrontado con presteza. Monseñor, que tengáis un buen viaje y espero que traigáis buenas nuevas de Inglaterra. Y a decir verdad que tomó las riendas de la situación.
La nobleza y el consejo de regencia no se esperaban encontrar en la joven reina viuda tanta determinación y osadía. Ya lo creo. El caso es que a los 2 días emprendimos viaje a Londres, el arzobispo de Tarragona y yo, para entrevistarnos con el rey Enrique II, quien nos recibió con grandes muestras de amistad y al enterarse por nosotros de la noticia del fallecimiento de su amigo el conde de Barcelona, nos mostró grandes muestras de condolencia. Sin embargo, ocurrió un hecho absolutamente inesperado. A los 2 días de estar en Londres, el 28 de junio, el arzobispo Benat enfermó repentinamente, de forma que en 2 días expiró. Así es que este servidor regresó con el corazón en un puño, trayendo en mi mano la respuesta del rey inglés, y en un féretro, los restos mortales del arzobispo, tras un triste viaje relativamente tranquilo realizado en barco. Con la carta de Enrique, doña Petronila reunió al consejo de regencia. He mandado reunir a este consejo de regencia porque deseo abordar el tema de la tutoría de mi hijo, el infante Alfonso. Un tema que me preocupa, como podéis suponer. Señora, permitidme que en este momento ponga en vuestro conocimiento que tanto los representantes aragoneses como los barceloneses hemos acordado aceptar al rey de León, Fernando II, como tutor del heredero Ramón. Os ruego a todos, que cuando os refiráis al infante Ramón, lo hagáis como Alfonso, pues este será el nombre con el que ejercerá su reinado, como perteneciente a la Casa de Aragón. Madre, ¿por qué me llaman Ramón? Porque vuestro padre, don Ramón Berenguer, así lo decidió, en honor a su casa condal. Y yo añadí, Alfonso, en recuerdo de tu tío abuelo, Alfonso I el Batallador, hermano de vuestro abuelo Ramiro II, mi padre, por lo que serás conocido como Alfonso II de Aragón, siguiendo el ordinal de la Casa de Aragón. De las 2 formas es correcto llamaros, pero será conveniente que se os llame a partir de este momento, con el nombre que llevaréis durante vuestro reinado. Pero, ya hablaremos luego, Alfonso. Ahora debo atender con estos señores, asuntos muy serios. Veo que habéis decidido tan importante cuestión sin consultarme ni querer saber mi opinión. Os recuerdo, senescal, que no hace muchos meses os pregunté sobre las últimas voluntades de mi esposo, y entre ellas figuraba una que al parecer, no habéis tardado mucho en obviar. Me refiero a que mi esposo, el conde de Barcelona, nombró como tutor a Enrique II de Inglaterra y no a Fernando II de León. Pero, señora, el rey inglés está muy lejos de Barcelona, mientras que Fernando II. ¿Os parece más cercano? Pues si ese es el problema, mis buenos y leales consejeros, yo, estoy más cerca y además soy su madre. Y creo que nadie podrá dudar de que quiero lo mejor para él y por tanto para la corona. Permitidme, señora, que tome vela en este asunto con un punto de vista diferente. Verdaderamente, no sé si sois consciente de las especiales confluencias que se concitan en este asunto. Por primera vez, se da la circunstancia de que un príncipe va a gobernar sobre territorios diferentes, con diferentes mentalidades, diferentes intereses, diferentes idiosincrasias y diferentes costumbres y fueros. Para ello se necesita un enfoque distinto al que se enfrentan otros príncipes. Por ello, creo que sería conveniente que su tutoría la ejerciera una persona que tenga ya en su haber una gran experiencia de gobierno. Señora, vuestro argumento parece difícil de contrarrestar, pues es bien sabido que una madre velará por los intereses de su hijo, realizando toda clase de sacrificios. Y esta ocasión es una de esas en las que el bien de la corona exige que una madre ceda por el mejor bien común una prerrogativa natural como es que ejerza la tutela de su hijo. Sin duda, vos tenéis mucho que aportar al infante, en muchas materias, pero en el gobierno de los estados y de los súbditos, es necesaria que esa formación la impartan personas que posean esa experiencia. No pongo en duda lo acertado de vuestros argumentos, ni que el rey de León tenga una gran experiencia en tareas de gobierno, a pesar de contar tan solo con 25 años. Lo que pongo en duda, es que a un niño de 5 años haya que explicarle conceptos de gobierno y de alta política. A un niño de 5 años, hay que criarlo en el calor de su familia, y dentro de las enseñanzas que promulga la Santa Madre Iglesia, y que atañen a su formación como persona y como cristiano. Tiempo tendrá para afrontar los problemas que se le presenten, dotado con un bagaje interior que le den fortaleza y espíritu.
Además de considerar que el rey leonés, bastante tiene con atender a sus vecinos castellanos y moros que lo acosan. Sin olvidar a Pamplona. Yo, monseñores, nobles y caballeros, como ya sabéis, estoy en contra de ignorar lo que dispuso mi señor Ramón Berenguer, quien dejó clara su voluntad de que la tutoría del heredero, en tanto fuese menor de edad, la ejerciera Enrique II, rey de Inglaterra. Es más, considero un error político, que poner bajo la tutela del rey de León al infante Alfonso, no está exento de algunos riesgos. Yo soy de la misma opinión que vos, don Blasco. Yo serví fielmente a mi señor durante toda su vida. Sinceramente desconozco si es mejor o peor poner al infante Alfonso bajo la tutela de uno u otro rey. Pero sí sé, que mi señor Ramón Berenguer dispuso que esa labor la realizara el rey inglés. Mi señora doña Petronila. Tenéis razón al reclamar nuestra atención sobre un hecho en el que tal vez no hemos estado acertados, que no es otro que el no haberos consultado ni solicitado vuestra opinión. Vaya pues por delante, mi mea culpa, que reconozco. Pero dicho esto, quisiera insistir en que además de la distancia, existen otras cuestiones a considerar como es el idioma y la mentalidad inglesa con respecto a la nuestra. Seguramente, el rey inglés, y dado el inconveniente de la distancia, ejercerá una tutoría huérfana de eficacia que difícilmente podría cumplir el objetivo que se persigue con esta tutela. Es por ello que entiendo que el rey de León cumple holgadamente con las condiciones necesarias para poder realizar esta tutoría con plenas garantías. En ambos casos, habría que mandar al infante a Londres o a León. Y por muchas razones, creo que don Alfonso estaría mucho mejor con Fernando el Leonés. Al fin y al cabo, puede ser muy interesante que el infante comience a entender las relaciones de los reinos cristianos de Hispania, que en mi opinión, es mucho más conveniente para nosotros, que los problemas que pueda haber en Britania, que ni nos van ni nos vienen. Entonces, señora, a la vista de lo expuesto, ¿qué proponéis? De gobiernos e intereses, nadie los defenderá mejor que yo, dado que son los de mi hijo. Todos aportáis buenos deseos y mejores resultados, lo cual me agrada, como no podría ser de otra manera. Yo os propongo, que de los asuntos e intereses del condado de Barcelona, se encargue el conde de Provenza, don Ramón Berenguer, sobrino de mi esposo. ¿Y la tutela del infante Alfonso? En cuanto a la tutela del infante Alfonso, os diré, que me tomé la libertad de comunicar al rey Enrique, mediante una carta que le llevó personalmente el arzobispo Tord, quien desgraciadamente falleció de forma inesperada en Londres, la decisión de mi esposo de asignarle la tutela de don Alfonso. Hace unos días me llegó su respuesta en la que delega en mí esa tutela, rogándome le tenga informado sobre cuanto considere conveniente a la vez que se ofrece para asesorar y ayudar en cuantas cuestiones de política o estado se le planteen. Y yo, añado, que es mi deseo encontrar ese apoyo fundamentalmente en este Consejo de Regencia, donde espero hallar una gran ayuda y colaboración. Señora doña Petronila, dejadme que me descubra ante vos, admirado y rendido por vuestra valía y saber hacer. Creo que bien mirado, vos sois la persona idónea para ejercer la tutela del futuro rey de la corona de Aragón. Por mi parte, contad con mi leal devoción, a la vez que acepto ayudaros en el gobierno del condado y en cuantas cuestiones tengáis a bien consultarme. Señora, tened por cierto que, aunque mantengo cuanto os manifesté, estaré siempre dispuesto para colaborar en aquello que en bien de la corona se me demande. Doña Petronila, como aragonés que soy, vos sois mi reina a la que debo total lealtad. Vuestra decisión, señora, es mi decisión. Agradezco vuestra fidelidad, señor de Ariza. ¿Qué haría yo sin vuestro apoyo y comprensión, y de tantos buenos nobles barceloneses y aragoneses? De igual modo, señora, contad con este Consejo de Regencia para cuantas cuestiones queráis plantearnos. Contáis con nuestra admiración y fidelidad. Os agradezco vuestra confianza. Cuando pase el tiempo debido, que no será mucho, os entregaré al infante don Alfonso, para que cumpláis con vuestro cometido y hagamos de él entre todos, un gran rey para la corona y un gran padre para sus súbditos. El golpe fue maestro. No le convenía a Nuestra Señora que el leonés metiera sus manos en los asuntos de la corona. Prefería la lejanía del rey inglés, Enrique II, con el que le unía una gran amistad, y que por ello, le permitió ejercer la tutoría de su hijo. Pero no quedó ahí la cosa. Su siguiente movimiento fue enviar una carta al rey de Pamplona, Sancho VI, solicitándole una tregua.
Este envió a uno de sus consejeros para que se entrevistara con doña Petronila en Huesca. Fue una actuación soberbia. La recuerdo porque yo también formaba parte del séquito de doña Petronila y su hijo Alfonso. Ella siempre se dirigía a él con este nombre, como magister del infante, cuando se convocó un sínodo en la catedral de Huesca, donde se leyó el testamento de Ramón Berenguer. Eso fue días más tarde, un domingo, 16 de diciembre de 1162, 4 meses después del fallecimiento de Ramón Berenguer. Por cierto, aquel día no paró de llover en ningún momento. Sentaos, por favor, don Fortún. ¿Qué tal ha sido vuestro viaje desde Pamplona? Muy bueno, señora. Afortunadamente, durante el viaje el sol ha enseñoreado el firmamento, salvo hoy, que el cielo nos ha enviado el agua, sin duda alguna, para quitarnos el polvo del camino. Me alegra que acojáis este diluvio con humor, señor de Baigorri. Y decidme, ¿cómo se encuentra nuestro muy querido vecino, el rey Sancho? De salud se encuentra bien. En cuanto a la situación política, tratando de defenderse de las ansias expansionistas del castellano Alfonso. Estamos al tanto de los intentos de aproximación de este con vuestro esposo para repartirse nuestro reino. Ahora, señora, tras su fallecimiento, ¿puedo preguntaros en qué situación os encontráis? Naturalmente me refiero, en cuanto a la gobernabilidad del reino. En estas circunstancias tan delicadas, siempre se producen movimientos que pueden complicar o facilitar las cosas. En resumen, señora, y perdonad mi franqueza, en estos momentos, ¿gobernáis vos? Comprendo la cuestión de fondo que se esconde en vuestra pregunta, don Fortún. Mi esposo dejó determinado en sus últimas voluntades que el infante don Alfonso quedara bajo la tutela del rey de Inglaterra, Enrique II, del que he obtenido su delegación en este cometido. Y entre vos y yo, creo que estaremos de acuerdo en que el inglés está muy lejos de aquí, y lo que es más importante, este asunto que planteáis requiere solución aquí y ahora. ¿Estáis de acuerdo? Lo habéis explicado perfectamente. Sería muy importante y conveniente que el negocio que nos ocupa tuviese rápida y efectiva resolución. Señora, si vos me lo aseguráis, yo estoy dispuesto a escucharos y a llegar a acuerdos con vos como legítima representación del reino de Aragón. Tengo por cierto que tengo ante mí a la tutora del futuro rey de la corona de Aragón, Alfonso II y reina de Aragón. Os agradezco mucho vuestras palabras, señor. También estoy informada, señor Fortún, de que vuestro rey necesita manos libres para actuar contra el rey de Castilla, y le conviene tener asegurada su frontera con Aragón. Y debo deciros, que esa necesidad y conveniencia coincide con mi deseo de tener fronteras seguras, hasta que mi hijo, Alfonso, pueda hacerse cargo por sí mismo de los asuntos de la corona. Como sabéis, en estas situaciones, los infantes corren muchos peligros, pues son el objetivo de intereses aborrecibles. Y yo, señor, tengo mucho que navegar para favorecer que el camino de mi hijo hasta su coronación sea lo más seguro posible. ¿Y cuál sería vuestra propuesta, mi señora? En estos momentos, el infante Alfonso tiene 5 años. ¿Qué os parecería un acuerdo de 13 años de fronteras seguras? De esa forma, él tendrá 18 años cuando el acuerdo finalice. Señora, permitidme que me incline ante vos. Ese acuerdo no podría complacerme más, como también le aseguro que complacerá a mi señor, el rey Sancho de Navarra. ¿Navarra? Pensé que... Sí. Recientemente, mi señor ha decidido titularse rey de Navarra, declinando el de rey de Pamplona. Nuestro reino se va expandiendo y ya abarca algo más que Pamplona. Pues entonces pongamos a nuestros notarios y escribanos a redactar un acuerdo tan conveniente para nuestros intereses. Por cierto, don Fortún, más tarde, voy a tratar de un asunto con mis consejeros que no deja de tener una cierta enjundia, por no decir que es estrambótico y perverso, y que me causa una gran perplejidad. ¿Y de qué se trata, doña Petronila? Llevamos ya un cierto tiempo oyendo una serie de historias sobre un personaje que se hace pasar por mi tío, Alfonso, el batallador, en las que se dice que no murió en Poleñino, a consecuencia de las heridas recibidas en el sitio de Fraga, sino que cambió sus ropas con un muerto y él huyó del campo. ¿Habéis oído algo al respecto, don Fortún? De ser así, me gustaría oír vuestra opinión.
Debo deciros, señora, que alguna referencia ha llegado hasta mis oídos, y a decir verdad, nunca le presté mucha atención, por parecerme cosa de un loco o un farsante, o ambas cosas a la vez. Pero ciertamente, algo he oído. Pero de ser ciertos los rumores que me han llegado, yo no demoraría mucho su solución definitiva. Soy de vuestra misma opinión, Don Fortune. Curiosa historia la de este impostor. Qué duda cabe que es cosa de un loco, amigo de fábulas e historias. Es muy posible, Fray, pero me preocupa grandemente. He citado al Consejo Regente para hablar sobre esta cuestión. Muchos son los que opinan que esto no tiene mucho camino, y que es cosa de chanza y broma entre las gentes del pueblo, al que siempre le gustan este tipo de historias. Pero estoy detectando síntomas que van más allá de una simple curiosidad, a los que se les debe poner solución antes de que sean un problema. Os he convocado, por un asunto que me preocupa. Hasta mí, han llegado informes sobre la aparición de un desconocido que se hace pasar por mi tío el batallador, y que según parece está tomando un cariz un tanto alarmante. No sé qué deciros, señora, pero a mi parecer, este hombre, no anda en sus cabales y va recorriendo el reino propalando la especie de que es, nada más y nada menos, que don Alfonso I, vuestro tío, y que realmente, aunque fue gravemente herido en el sitio de Fraga, logró escapar al intercambiar sus ropajes con los de un mesnadero herido, el cual fallecería posteriormente en Poleñino y al que según él, enterraron en San Pedro el Viejo de Huesca. Cuenta a todo el que quiere escucharle, que huyó del lugar. Luego, unos cuentan que cayó prisionero de los árabes, y otros que fue a Tierra Santa a luchar contra el moro. Al principio fue recibido con sorna, causando hilaridad entre los que lo oían. Pero poco a poco, y debido a que daba toda clase de detalles sobre cosas de su vida y sus actos, la sorna trocó en silencio y posteriormente en asombro. Sin embargo, creo que no hay que preocuparse porque se trata de un anciano que difícilmente va a producir ningún problema. ¿Eso creéis, Senescal? Sin embargo, mis informes me dicen que algunos nobles comienzan a dudar en privado, y a sopesar que el intruso pueda tratarse del verdadero Alfonso. Me temo que esa actitud sea perversa, y obedezca a otros intereses más que al hecho de creer en la historia de ese embaucador. Y esto, ya es harina de otro costal, ¿no les parece a sus mercedes? En estas circunstancias se impone que tengamos controlados sus pasos. En estos momentos está preso en Zaragoza, donde un alguacil lo detuvo tras unos incidentes que se produjeron entre sus defensores y detractores. Si la historia de ese anciano, como decís, ha provocado enfrentamientos entre sus partidarios y contrarios, ¿no creéis que eso es suficiente, como para preocuparnos? ¿Qué opináis vos, arzobispo? Señora. Entiendo que este asunto puede presentar aristas muy delicadas y de consecuencias inciertas. A buen seguro, si os conozco, como creo conoceros, ya tendréis pensada alguna solución al respecto. Tenedlo por cierto. Pero deseo saber la opinión de cada uno de los miembros de este consejo. Señora, bien haríais de ignorar las palabras de un loco senil con ínfulas de grandeza. Estas son historias que mueren pronto y caen al olvido por su propia insustancialidad. Soy de la misma opinión que el caballero Guillermo de la Cervera. Implicaros en ello sería como conceder alguna posibilidad de ser verdad. Yo me mantendría al margen. Esa es mi opinión. Creo que haríais bien en ignorar al farsante. Son leyendas que tan solo impresionan al pueblo llano y sin cultura. No deberías perder ningún instante en preocuparos por ello. Al igual que el arzobispo de Tarragona, creo que vos ya habéis pensado en la solución. Decidnos cuál es, para que podamos sopesarla. ¿Y vos, conde de Pallars, no decís nada? Señora, yo disiento de cuanto he oído aquí, al clasificar este asunto como banal y sin importancia. Mi opinión es bien diferente. Yo creo que puede degenerar en algo importante, y creo, señora, que vos ya habéis pensado en ello. Como también os digo que hoy es manejable, pero tal vez mañana no lo sea, o de serlo, tener una solución poco conveniente. Agradezco vuestras opiniones aunque hayan sido dispares. Pero soy de la opinión de que este asunto no debe de permanecer sin solución ni un instante más. Dad orden de que el impostor sea juzgado, y que se le aplique la pena capital. No están los tiempos para correr riesgos innecesarios.
Pero señora, se trata de un anciano loco. Podéis permitiros ser generosa. En estos menesteres de política y gobierno, la clemencia puede ser pan para hoy y hambre para mañana. No creáis, ni por un instante, que no perdonaría la vida a ese anciano, si todo el alcance de su historia quedara reducida a recitados de juglares, y pasatiempos de niños y viejos reunidos alrededor de una hoguera. Pero mucho me temo que son otros los que vienen a pescar en río revuelto, y bien pudiera decirse que este anciano va a pagar con su vida los pecados de estos. Si alguien se opone a esta resolución, que lo diga ahora. Levantada esta sesión, oponerse será considerada como traición. Senescal, que se cumpla lo dictado. Hay otra cuestión que quiero poner en conocimiento de este consejo. Previamente a esta reunión, he mantenido otra con el enviado del rey de Navarra, Sancho, con el que he concertado una tregua de fronteras seguras entre Navarra y Aragón de 13 años. Es lo que necesitamos para afianzar el reinado de Alfonso, mi hijo. Gran noticia, señora. No estamos en estos momentos como para enfrentarnos, juntos o por separado con nuestros vecinos. Dejadme que me descubra ante vos, doña Petronila. Verdaderamente es una gran noticia. Paz es lo que necesitamos en estos momentos. Y veo que la cifra pactada tiene una gran lógica. Yo también me descubro ante vos. El consejo se quedó impresionado por la determinación de doña Petronila. Fue muy inteligente al pedir la opinión de cada uno para formarse una idea sobre la posición de cada cual ante aquel inesperado e insólito problema. Y realmente los sorprendió con su acción al pactar con Navarra un período de 13 años de no agresión. Hasta yo me he quedado asombrado al oíros contar esto que desconocía. Demostró a todos su capacidad para gobernar y para proteger los derechos de su hijo. Sabía que en una situación como aquella, si se envenenaba, podía tener gravísimas consecuencias. En el interior, los nobles posicionándose tratando de sacar el mayor provecho posible de una debilidad del estamento real. Y en el exterior, vecinos con ansias de enfrentamiento, que a buen seguro habrían afectado a la corona. Sin embargo, aunque el panorama se calmó de forma evidente, 2 años más tarde, los nobles que pertenecían al círculo más cercano a doña Petronila le aconsejaron que para poner fin a la sensación de inestabilidad de la corona, agudizada por el enfrentamiento de intereses entre los nobles aragoneses y barceloneses, debido a que ella, en ese período ejercía además de autoritas, recibida de su padre, la potestas de Aragón separada de la del condado de Barcelona, que la poseía su hijo Alfonso a la muerte de su padre. Por esa razón, cada territorio estaba regido por diferentes gobernantes y tenía diferentes intereses y negocios. Así lo entendió ella y con todo el dolor de su corazón, el 18 de junio de 1164, transmitió el reino de Aragón a su hijo, poniendo fin a esa inestabilidad. Hoy es un día de encontradas sensaciones para mí. Por un lado, me embarga, como madre, la sensación de abandonar a mi hijo, bien a mi pesar, a nuevos y desconocidos caminos, aunque con el atenuante de que este paso lo doy forzada, en aras de la concordia entre los territorios de la corona. Y por otro lado, siento la inmensa satisfacción de entregarle el legado recibido de mi padre, el rey Ramiro II de Aragón, al que unirá el que recibió de su padre, mi esposo, el conde de Barcelona. Hoy quiero comunicaros mi intención de renunciar en favor de mi hijo, Alfonso II de Aragón y conde de Barcelona. Me dicen que la situación actual produce desasosiego entre nuestros súbditos y nobles, cuestiones estas que los gobernantes debemos de evitar a toda costa. Mi papel siempre ha sido de servicio. En mi génesis, se aunaron una serie de circunstancias extraordinarias que no os referiré porque todos las conocéis de sobra. Mi venida a este mundo fue con un objetivo único: atender la llamada de mi estirpe para salvar una trágica situación en mi querido Aragón y ser comprometida en matrimonio, cuando contaba tan solo 1 año de edad. Primero, para dar continuidad a mi casa y segundo, para facilitar la unión dinástica de Aragón y del condado de Barcelona. Y por todo ello debo de estar agradecida, porque Dios me acogió bajo su manto, concediéndome un esposo leal y profundamente enamorado del papel que el destino le reservó, y bendiciendo esta unión con la venida al mundo de varios hijos, con los que dar continuidad a la obra emprendida en Barbastro en 1137.
y exactamente el 18 de agosto, en Huesca, donde han sido convocadas cortes, signaré el siguiente documento por el que otorgo mi reino y su potestas a mi hijo, Alfonso, primer rey de la corona de Aragón, y al que espero que asistáis, con la ayuda de Dios, para ser un buen gobernante entregado a expandir su corona y a cuidar de sus súbditos. Dice así: es decreto de legal autoridad que la cosa donada, si ha sido entregada, de ninguna forma pueda ser pedida por el donador. Por lo cual, en nombre del Rey Eterno, yo, Petronila, por la gracia de Dios, reina de los aragoneses y condesa de los barceloneses, mujer que fui del venerable Ramón Berenguer, conde de los barceloneses y príncipe de los aragoneses, con libre ánimo y dispuesta voluntad, con el consejo y consentimiento y providencia de Hugo, arzobispo de Tarragona por la consideración de Dios, y de Pedro, obispo de Zaragoza, y Guillermo, obispo de Barcelona, y del conde de Payás y de Pedro de Castillazuelo, y de Dios Ayuda y Pedro Ortiz, y Blasco Romeo y Jimeno de Artusella, y Dodón de Alcalá y Fortún Maza y el dápifer Guillermo Raimundo, y Guillermo de Castellbé y Alberto de Castellbé y de otros magnates, tanto de los aragoneses como de los barceloneses, doy y te concedo a ti, mi querido hijo Alfonso, rey de Aragón y conde de Barcelona, que en el testamento de mi marido te llama Ramón, y a toda tu posteridad, todo el reino de Aragón íntegramente, y sus ciudades y fortificaciones, las villas y las iglesias y los monasterios, las tierras cultas y yermas, las rocas, los montes y las fuerzas y las aguas, todas las potestades, caballeros y hombres, dominaciones y señoríos, tanto de las tierras como de los hombres, y con todos los términos y posesiones, y pertenencias que al citado reino de Aragón pertenecen y de cualquier modo deben pertenecer, y como alguna vez mi abuelo o antecesor mío, mejor tuvieron el reino de Aragón o debieron tener, con entradas y salidas íntegramente, juntamente con todos los aumentos y adquisiciones que con el concurso de Dios, al citado reino pudieses adquirir o haber, por todas las cosas y en todas a ti, predicho mi hijo Alfonso y a toda tu posteridad, lo traigo, dejo y doy, como mejor sea dicho o nombrado por boca humana, con toda su integridad, en voz alta y sin otra dominación por mí de algún modo retenida. Y para que mejor de mi buena voluntad, esta donación firme y estable en perpetuo sea habida y tenida, la confirmo con mi propia mano, y concedo la disposición del testamento de mi marido y su última voluntad, de la misma manera que mi marido, tu padre, de todo el predicho reino y de las demás cosas estatuyó y ordenó en su testamento, del cual juramento de derecho fue corroborado por sus magnates, que la ordenación y última voluntad firme y estable, ahora y a perpetuidad firmemente persista. Si tú murieses sin descendencia legítima, que se siga lo ordenado en el testamento de mi marido, tu padre, entre tus otros hermanos. Si alguien contra esta escritura de donación intentase venir para romperla, que de ningún modo lo pueda hacer, sino que todo lo sobredicho doblemente lo componga, y además este donativo en todo tiempo sea estable y firme. Hecho esto en Barcelona, a 18 de junio de 1164. Signo de la reina Petronila, por la gracia de Dios, reina de Aragón y condesa de Barcelona, que esto lo oí confirmo y pido a los testigos que lo firmen. Señora, debo decir que yo también me siento emocionado. Os comprendo perfectamente cuando declaráis sentir encontradas emociones. Yo también las siento, pues también le cederé las tareas que me fueron encomendadas. Y también os diré, por si os sirven de bálsamo mis palabras, que vuestra tutoría ha sido de gran eficacia y contundencia. Os habéis mostrado en todas vuestras manifestaciones y actos, con la mesura, suavidad y firmeza que cada ocasión ha requerido. Orgullo y no pena, es lo que debéis sentir, señora. Como senescal que fui de vuestro esposo y habiendo recibido la confianza de vuestro hijo, debo deciros que vuestra presencia entre nosotros ha sido como la estrella polar por la que se rigen los marinos cuando surcan con sus embarcaciones las procelosas aguas marinas. Aunque hoy entregáis Aragón a vuestro hijo, os pido que no os alejéis mucho, pues vuestro consejo siempre será bienvenido. Mi buen senescal, don Guillermo de Moncada. Cumplida mi misión, me retiraré a mi casa en Besalú, y en mi condición de madre visitaré asiduamente Barcelona, en tantas ocasiones como sea necesaria o sea requerida mi presencia. No me echáis, sino que me voy yo. Tened la seguridad de que seréis recibida con todos los honores.
Esta siempre será vuestra casa, y este consejo ayudará a vuestro hijo, el rey Alfonso, en todas las tareas que sean necesarias, mientras él vaya creciendo tanto en edad como en conocimiento del gobierno de la corona y sus súbditos, hasta que finalmente, él, nos dirija a todos con la dignidad recibida de Dios. Señora, hago mías vuestras palabras, en un día como el de hoy, en que se da inicio al reinado de vuestro hijo, mi señor, Alfonso II. Como aragonés, al igual que vos, señora, todavía recuerdo vívidamente aquellas escenas que vivimos en Barbastro el 11 de agosto de 1137, en el que vos, en brazos de vuestra aya, asistíais con el rostro sereno y mostrando tal atención, que a pesar de contar con la edad de 1 año, parecía que fuerais consciente de lo que el destino os tenía reservado. Aquella actitud vuestra, me impresionó profundamente. Y hoy, señora, puedo decir que mis impresiones fueron del todo exactas. Contad con mi lealtad, todo el tiempo que Dios nos mantenga de pie sobre este mundo. Y vos, don Alfonso, hijo mío, ¿queréis decir algo en estos momentos tan primordiales para vos y la corona de Aragón, que vos iniciaréis? Sí, como decís, madre, soy el rey, quiero que nunca dejéis de estar a mi lado. ¿A quién, si no es a vos, podré abrazarme cuando tenga miedo por las noches, a la hora de acostarme? ¿Quién, si no vos, me cantará esas cancioncillas que tanto me gustan? ¿Quién, si no vos, me contará esas historias de mis antepasados que han hecho grande nuestra casa? ¿Quién, si no vos, debéis estar siempre a mi lado, madre? Y siempre será así, Alfonso, hijo mío, siempre será así. Nunca te faltará mi apoyo ni mi aliento. Ambos tenemos destinos que cumplir, porque así está escrito en los cielos, para mayor gloria de nuestra estirpe y de la corona. Fue un momento muy triste para doña Petronila. Pero supo estar en su sitio, aparecer cuando hizo falta y desaparecer en el momento oportuno. En su prudencia, ecuanimidad y grandeza de espíritu, tuvo doña Petronila sus grandes virtudes. Tras aquello, se retiró a sus propiedades en Besalú, visitando de vez en cuando a su hijo, quien solicitaba de ella su consejo sabedor de su especial facultad para anticiparse al devenir de los sucesos, por ese especial modo de ver, y ese día fue inolvidable para todos aquellos que la conocimos a lo largo de su corta vida. Seguramente la historia no se ocupará mucho de ella, precisamente porque prescindió del brillo de la gloria y dedicó su vida en cuerpo y alma, a su hijo y a su tierra, Aragón. Así lo creo yo. Y decidme una cosa, Fray Rodrigo. ¿Dónde será enterrada doña Petronila? Doña Petronila ha dispuesto que sea enterrada en la Catedral de Santa Eulalia, en Barcelona, donde esperará la llegada del juicio final. Y en este punto, estimado público, ponemos fin a estas breves escenas dedicadas a una reina, mujer aragonesa, que supo estar siempre en el lugar que su estirpe, su destino y los tiempos en los que transcurrió su vida le exigieron. Una reina de la que poco se sabe, apenas nada, pero que en las contadas ocasiones en las que los historiadores se ocuparon de ella, nos han permitido vislumbrar el retrato de una mujer con un gran sentido del compromiso con lo que la historia de aquellos tiempos le exigió, poseedora de un carácter firme y preclaro, consciente del papel que el destino le había señalado. Es, en definitiva, nuestra humilde colaboración a poner y extender en el conocimiento general, y en el de los aragoneses en particular, la figura histórica de doña Petronila Ramírez, la reina. Vaya pues por delante nuestro homenaje a esta insigne figura aragonesa.